Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra celebración litúrgica de hoy miércoles, tercera semana de Pascua. Recuerden, las personas que quieran enviarnos sus intenciones, nos las hacen llegar por este medio y las leeremos antes de iniciar nuestra celebración litúrgica. Gracias. Bueno, tenemos una intención acá por Diego Alberto Villanueva Polo, su familia y ahijados, por sus intenciones y sus necesidades. Quieran hacernos llegar sus intenciones, recuerden, las pueden hacer llegar antes de iniciar nuestra celebración litúrgica del día de hoy. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos hoy la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Ella, habiendo ingresado en las Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo, deseosa de conocer a Dios en sí misma y a sí misma en Dios, se esforzó en asemejarse a Cristo crucificado. Trabajó también enérgica e incansablemente por la paz, por el retorno del romano pontífice a la urbe y por la unidad de la Iglesia, y dejó espléndidos documentos llenos de doctrina espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que hiciste a Santa Catalina de Siena arder de amor divino en la contemplación de la pasión de tu Hijo y en su entrega al servicio de la Iglesia, concédenos por su intercesión vivir asociados al misterio de Cristo, para que podamos llenarnos de alegría con la manifestación de su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron grandes lamentaciones por él. En cuanto a Saulo, devastaba la iglesia. Yendo de casa en casa, a la fuerza se apoderaba de hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y al irse dispersando, los creyentes iban predicando el Evangelio. Felipe bajó a la capital de Samaria y empezó a predicarles a Cristo. Todos a una seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. Pues de muchos poseídos salían los malos espíritus lanzando gritos, y muchos lisiados y cojos quedaron curados. Así hubo gran alegría en esa ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria, decid a Dios, qué terribles son tus obras. Aclama al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera y toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús.
Continuó Jesús diciendo a los judíos en Cafarnaúm: yo soy el pan que da la vida. Quien viene a mí no pasará hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Pues ya os he dicho que a pesar de haber visto no creéis. Todos los que el Padre me confía vendrán a mí, y al que venga a mí no lo rechazaré. Porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no deje que se pierda ninguno de los que me dio, sino que los resucite en el último día. Porque esto es lo que quiere el Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este tiempo de Pascua, donde celebramos este gran acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, acontecimiento que no queda registrado en ningún libro de historia, porque esto ya no hace parte de esta historia, está por encima de todo eso. La historia de un ser humano termina con la muerte, pues Jesús murió, digámoslo así, ahí termina ya su historia, pero ya con su resurrección ya no es historia, ya es nueva vida, nueva creación, algo que se sale absolutamente de nuestras manos y de nuestros criterios, los que conocemos en este mundo de manera tan, digámoslo, tan cotidiana, tan manual, tan manoseable. Ya Él está en un estado divino que se sale ya de los parámetros de este mundo, pero está vivo, y al estar vivo está con nosotros de una manera absoluta y totalmente nueva, que no es asequible para nosotros todavía, sino que nos toca esperar un momento, como dice Jesús a sus discípulos: en un momento me verán, después no me verán, pero me volverán a ver. Unas palabras un tanto extrañas, pero que dicen una tremenda verdad. Por ahora no lo podemos ver con los ojos de la carne, lo podemos ver con los ojos de la fe, y ya lo contemplaremos en aquella inmensa visión beatífica, como decía Santo Tomás de Aquino. Nuestra finalidad es ver a Dios, verlo cara a cara, ver su rostro. Y entonces, mientras tanto, en este mundo no lo podemos ver, pero podemos oír su palabra. Y ese entonces es nuestro proceso espiritual en esta tierra. Y la palabra de Dios que nos regala la Iglesia todos los días nos propone algo profundamente nuevo. Y entonces hoy nos dice, por ejemplo, en la primera lectura, después de la muerte de Esteban, este gran hombre que por ser testigo de cosas tan grandes, fue testigo de Cristo, y Cristo que ya está a la derecha de Dios. Y entonces una persona que ya está en ese nivel de visión, ya está viendo a Jesús, ya está logrando esa visión beatífica de la que decíamos ahora, es un hombre que ya trasciende la historia. Aquí lo están matando a pedradas, pero él está viendo ya otra cosa, está en otro nivel absolutamente. Y entonces esto deja marcada la mente y el corazón de todos aquellos que lo vieron morir, como cuando vieron morir a Cristo. Dio testimonio solemne de algo grande, y el testigo, el mártir, es aquel que muere por algo. Nosotros no somos, como se puede decir hoy en día, no somos terroristas, no somos fanáticos que matamos por una idea, no, nosotros no somos de esos. Nosotros somos mártires que morimos por algo. Y entonces Esteban y todos los demás que han visto este desenlace fatal de la muerte de un hombre, han visto también otras cosas, y por eso cuando se desata esa tremenda persecución en la iglesia de Jerusalén, pues no les queda más que huir, salir de allí, pero huyen de una manera hasta curiosa.
no salen huyendo para preservar la vida solamente, es que mientras van de salida, siguen predicando, siguen evangelizando, y a donde llegan, producen una gran conmoción, como aquí la historia de Felipe. Felipe fue a predicar por allá, por esa región de Samaria, y dice que la gente al contemplar, primero al escuchar palabras, pero al contemplar signos, esa ciudad se llenó de inmensa alegría. Donde llega la palabra de Dios, llega la esperanza, llega la alegría, porque el Evangelio es eso, buena noticia, y la buena noticia genera mucha alegría, tanto para el que la recibe como para el que la anuncia. El que anuncia también va con una inmensa alegría a pesar de las circunstancias. ¿Y cuál es la materia de su alegría? ¿Cuál es el objeto de sus alegrías? Podemos ver aquí un poco entonces el Evangelio de San Juan. El Evangelio nos pone siempre como lo esencial. ¿Cuál es el punto focal, como decíamos ayer? ¿Hacia dónde se debe apuntar? Lo principal que debemos ver, dice acá, solo Jesús. Jesús, que es la fuente, la causa y el objetivo de toda alegría en cuanto a Dios se refiere, porque Él es el pan que da la vida. Es un pan que ya no produce hambre, y el que lo come tampoco tendrá sed jamás. Palabras para expresar eso que los judíos llaman el descanso de Dios. Cuando uno está con Dios, ya se llena de una alegría que es capaz de generar una esperanza infinita. Ya no habrá más hambre, ya no tenemos que buscar otros panes, no tendremos que buscar otras fuentes para beber. En Jesús llega absolutamente todo, porque es un regalo que supera todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Es un regalo del Padre. Y recordemos aquí entonces que el Padre ha entregado lo más hermoso que tiene a su Hijo. Y esto es ya la pura doctrina. Nuestra doctrina de creyentes es que el Padre Todopoderoso, por infinito amor a nosotros, nos ha entregado lo mejor que tiene, a su Hijo. Y por medio de su Hijo, nosotros seremos resucitados en el último día, porque la misión del Hijo precisamente es salvar por infinito amor, hasta el extremo, lo que haya que hacer, y ya sabemos lo que hizo por nosotros. Y entonces nosotros, con la fe que nos regala el mismo Dios y con la fuerza del Espíritu, entendemos lo que significa el Señor Jesucristo como regalo para nosotros, que lo acogemos. Y el que acoge a Jesucristo, pues no le queda más sino su destino último, ser salvado, vida eterna, vida nueva, algo absolutamente grande que supera todas nuestras expectativas. Por eso dice aquí nuestro Señor Jesucristo: el que es llevado, transportado más bien por el Padre y viene a mí, yo no lo voy a echar fuera, porque tengo esa misión, salvarlo y resucitarlo en el último día. Y entonces, queridos hermanos, hay que tener o pasar como por dos puertas, por decirlo así. Primero hay que pasar por las manos del Padre. Y el que aprende del Padre viene a mí, dice Jesús, que son otras palabras extrañas que aparecen aquí en San Juan. Cuando alguien acoge al Padre, es decir, acoge a Dios, abre su mente y su corazón a Dios. En términos, por decirlo así, generales, despierta una fe allá en su corazón. El mismo Padre, entonces, cuando ya ha instruido el alma de aquella persona que se abre a Él, Él mismo lo lleva hasta el Hijo, para que el Hijo le dé vida eterna, lo resucite en el último día. Pasamos primero por el Padre para aprender a amar a Dios, tener una fe, en términos, por decirlo así, generales. Pero ya cuando hemos aprendido la parte espiritual en términos generales, ya se nos propone de manera un poco más enfocada, focalizada, decimos. El objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué?
Porque el Padre que nos ha preparado nos lleva para poder escuchar a su Hijo. Una cosa es tener fe, una fe, por decirlo así, natural, casi en todas las razas, en todas las culturas. Hay una religión, hay una fe, hay algo divino, hay unos ancestros, hay unos dioses, hay una cantidad de cosas. Esa es como la primera parte. Y entonces cuando ya uno aprende de esta primera parte y aprende a buscar a Dios, como algunos dicen por ahí, si vamos todos para el mismo Dios, que son palabras un poco peligrosas, nosotros buscamos a Dios, pues Dios mismo, después de que aprendamos lo que significa buscar a Dios, Él mismo nos lleva hasta su Hijo, para que aprendamos algo más. Lo que le tocó hacer, por ejemplo, a los discípulos, les tocó aprender primero toda la ley de Moisés, todo lo que decían los profetas, y ya cuando llega Jesús a decir otras cosas bastante interesantes, que hasta el mismo Pedro le dijo alguna vez: ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Es que esas palabras son llenas de sabiduría infinita. Pues Jesucristo nos viene a decir algo más, algo todavía más preciso, algo todavía más hermoso y precioso, y es lo que vamos entonces, los que ya estamos con Cristo, aprendiendo de sus labios. Esas palabras, esas frases ya dichas por el mismo Jesús cuando estaba en carne aquí en medio de nosotros, ahora está en carne resucitada. Recordemos eso, va con nosotros, pero de manera divinizada, de manera impresionante. Y entonces, queridos hermanos, a nosotros nos corresponde, con la ayuda de Dios mismo, aprender del Padre. Y el Padre entonces, así como nos regala al Hijo, nosotros somos el regalo para su Hijo, porque con nosotros construye ese reino nuevo, el templo de la verdad, el templo del Espíritu, el templo de su cuerpo y de su sangre, esa maravilla nueva que Dios construye con nosotros. Jesús es el regalo del Padre para nosotros, y nosotros somos el regalo del Padre para su Hijo, y por eso Jesús no pierde nada. Todos vamos a pasar por su nombre, por sus manos, y en su nombre vamos a alcanzar todas estas maravillas que Él promete. Pero, queridos hermanos, hay que acogerlo, hay que acogerlo. En la primera lectura se nos dice que un hombre llamado Saulo, por poner el ejemplo, este hombre lleno de una sabiduría judía, de la palabra de la ley de Moisés, de los profetas, muy bien instruido, es su propia experiencia, un hombre que ha estado en las manos del Padre Dios, pero no conocía a Jesucristo y por eso se comportaba de manera violenta, aprobó la muerte de Esteban, cuidaba los mantos de aquellos que apedrearon a este hombre y actuaba con violencia contra estos hombres y mujeres que estaban buscando a Jesús. Pero ya cuando él pasó por las manos de Jesús, porque es un buen hombre, muy celoso, pero cuando ya conoció a Jesús y después de toda esa experiencia, reconoció en una de sus cartas: todo lo que yo había aprendido antes, ante el acontecimiento llamado Cristo, todo eso es basura. Lo dice así de manera un poco fría. Todo eso, lo anterior, desde que conocí a Cristo, el gran acontecimiento llamado Cristo, todo lo demás no vale nada. Por eso, queridos hermanos, a nosotros, si buscamos con sinceridad a Dios, Él mismo nos va a llevar a Jesucristo. Y cuando tengamos a Jesucristo y aprendamos de Él lo que tenemos que aprender, nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas que estábamos creyendo y viviendo realmente no valen la pena, aunque tengan un cariz religioso. No hay nada como aprender a Jesucristo, Jesucristo resucitado, Jesucristo el pan de vida, la vida nueva, la luz del mundo, todo lo que Él es. Eso que debemos ir aprendiendo poco a poco. Cuando Él ya nos revele todas estas gracias, vamos a decir también como Pablo: estaba muy equivocado, aunque con buenas intenciones. Lo mejor
es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Como la ciudad que conoció a Felipe y se llenó de alegría, el que conoce a Cristo también se llena de una alegría inmensa que no puede guardar en su pecho. Y aunque las circunstancias sean adversas, sale a hablar de Jesucristo para que esa ciudad se llene de alegría. En estas circunstancias en las que estamos, necesitamos mucha de esa alegría, hermanos. Pues conozcamos a Jesucristo, vayamos detrás de Él, sigámoslo y llenemos nuestro corazón y nuestra alma de alegría para ir a compartir esta misma alegría con los que la necesitan. Ya hay muchos que ya están flaqueando, ya su carácter se les empieza a debilitar ante las circunstancias, el desempleo y otras cosas, la enfermedad también, eso va minando poco a poco. A nosotros nos corresponde llenar esta ciudad de la alegría de Cristo resucitado, y bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él sea para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón, nuestros pecados, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, hosana, hosana.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor, el alimento del cielo que hemos recibido y que sustentó la vida temporal de Santa Catalina de Siena,
sea para nosotros prenda de gloria eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.